Hola, bienvenidos a esta charla. Quiero presentarme. Mi nombre es Alexander Sarria Borbón. Para mis estudiantes, Alex Sarria. Soy licenciado en Educación Matemática. Tengo una especialización en Educación Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, estas dos, y una maestría en Educación de la Universidad de los Andes. Soy de Colombia, Bogotá, y he trabajado en los últimos años, por al menos 22 años, en el Colegio de los Nogales. He sido profesor de matemáticas, coordinador del departamento de matemáticas, y en los últimos años he estado, además de como profesor, como director del departamento de desarrollo profesional. Espero que esta charla resulte interesante para ustedes, que traiga elementos novedosos y que les guste. Bienvenidos. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Esta es la agenda. Lo primero es ¿por qué hacemos videos tutoriales? ¿Cuál es la importancia o cuál es la ganancia para un profesor y cuál es la ganancia para un alumno de hacer videos o de poder ver los videos para ellos? La segunda cosa es ¿cuáles son las ventajas que tiene hacer videos tutoriales sobre lo que hacemos en clase? O sea, ¿por qué tiene un valor agregado hacer videos? La tercera de ellas es ¿cuáles son los propósitos? ¿A qué propósitos podemos atender cuando tenemos o cuando hacemos un video? La cuarta, por supuesto, es ¿cómo hacerlos? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué dice la investigación sobre los videos, sobre lo que hay que tener en cuenta, cómo manejarnos para poder hacer un buen video, qué cosas debemos tener, qué cosas debemos alistar y preparar y cómo hacer este montaje? Y todo esto lo vamos a ver por medio de un ejemplo. Voy a mostrarles cómo hacer un pequeño video del curso de cálculo que tiene que ver con la solución de un problema típico de optimización. Vamos pues al primer punto de nuestra agenda. ¿Por qué hacer videos tutoriales? Abordemos entonces la primera pregunta. ¿Por qué hacer videos tutoriales de matemáticas? Quiero iniciar exponiendo por qué pienso que es muy valioso para un profesor el ejercicio de grabar un video explicando algo sobre las matemáticas. La principal razón es que nos vemos obligados a buscar la mejor estrategia de explicación, de manera que una vez que grabamos el video no sea necesario hacer más aclaraciones. Por supuesto, esto implica estudiar muy bien el tema en referencia, de modo que tengamos claros los conceptos, los propósitos y sus aplicaciones. Lo anterior implica un proceso en el que debemos sintetizar nuestra explicación de modo que sea lo más breve posible, pues es muy difícil capturar la atención de un espectador por más de 5 minutos. Lograr este proceso de síntesis implica que debemos sistematizar nuestras explicaciones, guardando archivos, mejorándolos cada vez más, buscando los mejores ejemplos, las mejores ilustraciones y buscando las palabras más apropiadas y contundentes para la explicación. Tenemos que pensar en qué vamos a llevar a nuestras clases, cuál es la mejor explicación, cuál es la ilustración más llamativa, cuál es el ejemplo más contundente. Además, por supuesto, nos pone en la búsqueda de recursos tecnológicos, los más apropiados, de manera que podamos ilustrar efectivamente lo que queremos. Esto en sí nos impone el desafío constante de explotar los recursos y poder expandirlos más allá del típico tablero y borrador. Muchas de las cosas que podemos hacer en un video no las podemos hacer con papel y lápiz. Las animaciones, las representaciones gráficas, los movimientos son muy difíciles para ilustrar en el tablero. Y vale la pena ensayar herramientas tecnológicas. Vamos a nuestra segunda parte de la agenda. Ventajas de los videos. Pero ¿qué ventajas tiene para nuestros alumnos que nosotros, sus profesores, hagamos
videos tutoriales. En principio, para nadie es un secreto que las pantallas capturan la atención de nuestros estudiantes mucho mejor que nosotros mismos. Casi que quisiéramos tener una pantalla enfrente para que nos atiendan. Además, permite al alumno avanzar según su propio ritmo. Es decir, él puede detener el video, adelantarlo, volver a verlo, detenerse en alguna idea importante o en algún lugar donde tenga dificultades, hacer procedimientos y volver a retomar el video. Además, puede verlo cuantas veces quiera sin incomodar a nadie. Permiten explicar contenidos que pueden ser difíciles de presentar en vivo. Como les dije anteriormente, las animaciones, los movimientos de objetos o de gráficas. Es muy difícil de hacer esto en el tablero o con papel y lápiz. Los videos y el software nos ayudan a hacer estas representaciones y estas animaciones y nos ayudan a captar la atención de nuestros estudiantes. Por supuesto, les permite a los estudiantes retomar, volver a mirar, estudiar a partir de los videos, de la misma manera que se puede hacer a partir de los textos. Pero el video tiene una ventaja sobre el texto, y es que puede tener animaciones. Los videos captan la atención de dos de los sentidos, la vista y el oído. Y las investigaciones muestran que cuando captamos más sentidos, no solo la vista o no solo el oído, tenemos más posibilidad de éxito. Por esto es importante lanzarse a hacer videos. Es una buena oportunidad. Vamos a la tercera parte de esta charla, los propósitos que podemos tener al hacer un video. ¿Cuáles son nuestros propósitos cuando elaboramos un tutorial? ¿Qué queremos con eso? En primer lugar, asegurar la calidad del material. A pesar de que en YouTube hay muchos videos con explicaciones de conceptos, algoritmos, solución de problemas y ejercicios, no siempre tienen la calidad pedagógica ni la didáctica o la precisión matemática deseada. En este campo, el de los videos tutoriales de matemáticas, los profesores tenemos mucho espacio por conquistar. Sobre todo en las matemáticas de los niveles más altos de escolaridad. Ahí hay un gran vacío en las redes, en YouTube o en Vimeo. No hay tantos videos que expliquen conceptos elaborados de las matemáticas. Por supuesto que nos sirven para hacer énfasis en información clave o importante, información que queremos que nuestros alumnos recuperen o que retengan y comprendan. También nos sirven para modelar procesos. Esta sí que es una estrategia muy importante para ser exitosos y para que logremos una buena comprensión de nuestros estudiantes. Modelar cómo se resuelven problemas, cómo queremos que ataquen determinado problema. Esa es una buena estrategia, mostrando un ejemplo con un video. Los videos son o sirven para dar información o para tener material diferente de los textos o además de los textos. Como ya les he dicho, nos permiten tener animaciones que capturan la atención de nuestros estudiantes. Por supuesto, también nos facilitan la presentación y la comprensión de conceptos. Si usamos las herramientas de software interactivo adecuadamente, podemos facilitar la presentación de muchos de los conceptos de matemáticas que son bastante abstractos o bastante complejos en el tablero.
Por último, y muy importante además, los videos nos sirven para profundizar a nosotros mismos, en nuestros conocimientos, pues la elaboración es un ejercicio bien complejo, que exige una comprensión profunda de los conceptos que se presentan y que requiere de toda una síntesis y de todo un trabajo de elaboración y de todo un trabajo de sistematización. La pregunta del millón: ¿cómo hacemos un video? Ahora la pregunta del millón: ¿cómo hacer un video tutorial de matemáticas? Aunque parezca obvio, la planificación es una parte esencial del proceso. Como ya les he dicho, esta fase es muy importante. Significa estudiar, sintetizar, organizar los archivos que vamos a utilizar. En este paso, es muy importante preguntarse cuál es el tema que queremos tratar, cuál es nuestro propósito, qué objetivo concretamente queremos con el video, cuál es la mejor forma de explicar el proceso para que todo el mundo lo entienda, qué aportaremos con este video tutorial, cuáles son los beneficios de poner esta información o este concepto en video. Por supuesto que el video debe tener un libreto. Ese libreto debe incluir un saludo, una introducción en la que contamos qué es lo que queremos hacer, una pregunta o un contexto, la presentación o el desarrollo del video, la respuesta a esa pregunta y un cierre o una despedida. ¿Qué materiales o con qué materiales trabajo para hacer los videos? Inicialmente, como están viendo ustedes aquí, uso un programa que me permite grabar la pantalla. En mi caso, uso Screencast-O-Matic. Y para hacer las explicaciones de matemáticas con animaciones, uso dos programas de matemáticas o de geometría interactivos: Sketchpad y GeoGebra. GeoGebra es el que he usado en las últimas ocasiones porque es gratuito y entonces mis alumnos también pueden tenerlo para usar esos mismos archivos con los que hago los videos. Los podemos usar en clase y puedo hacerles preguntas sobre ellos. También usamos calculadoras gráficas en mi clase, entonces uso una calculadora virtual como la que usan mis alumnos. Finalmente, muchas presentaciones en PowerPoint, aunque algunos de estos programas como el Sketchpad lo uso como un PowerPoint, me permite hacer presentaciones. Una cosa que uso con mucha frecuencia es videos de otras personas haciendo las explicaciones. De ellos saco muchas ideas y trato de mejorarlas. Veo cómo lo presentan, qué ejemplo usan, cómo están poniendo la imagen. Aparecen muchas ideas de los videos que hacen otras personas. Es muy recomendable ver estos videos para crear nuestro propio video. ¿Qué dice la investigación acerca de cómo hacer los videos? Richard Meyer plantea una serie de principios multimedia que son muy interesantes y que les recomiendo mucho que tengan en cuenta cuando se sienten a pensar en cómo hacer un video. El primero de ellos dice que los alumnos aprenden mejor de texto y dibujo que de solo texto. Eso sí que es importante en matemáticas. Si logramos 2 o 3 representaciones de un mismo concepto, diferentes ellas, logramos una mejor comprensión. El segundo principio habla de la contigüidad espacial. Una presentación es más efectiva si las imágenes y el texto están juntas. Fíjense cómo aparecen en los libros. Siempre
la imagen está justo al lado del texto al que ella hace referencia. La contigüidad temporal, esto sí que es importante. Es más efectivo presentar las imágenes y las palabras simultáneamente que consecutivamente. Es decir, a veces ponemos primero unas imágenes o una animación y luego nos referimos a ella, o viceversa. Es más impactante si lo hacemos simultáneamente. La coherencia. Los estudiantes aprenden mejor si evitamos sonidos, imágenes o palabras extrañas o que no tienen que ver con el centro de la presentación. Cuando veamos el ejemplo, se van a dar cuenta cómo trato de limpiar la pantalla de manera que solo ellos vean lo que a mí me interesa que vean. En esto, yo he cometido muchos errores. Al principio, mis videos incluían imágenes de cosas que yo no quería presentar o que no estaban en mi propósito, pero que por descuido yo incluía. La modalidad. Los alumnos aprenden mejor de una animación y narración que solo con una de ellas. Esto sí que es importante en los videos de matemáticas. Las animaciones y las narraciones juntas son explicaciones contundentes o nos ayudan a montar explicaciones contundentes. La redundancia. Los alumnos aprenden mejor de una animación y narración que de animación, narración y texto en pantalla. Ojo con esto. Este es un error muy frecuente y a veces es difícil de evitar. Pero si hacemos una narración completa, no es necesario estar poniendo texto, porque es muy difícil atender a las dos cosas al tiempo. La segmentación. Se aprende mejor si segmentamos la información. En algunos videos, uno ve que tratan de poner mucho tema en un solo video. Es mejor separarlo, escoger un objetivo pequeñito y concreto y armar un pequeño video y no tratar de hacer en un video de 10 o 15 minutos todos los conceptos que queremos presentar. Y por último, la personalización. La comprensión mejora si se usa un lenguaje coloquial o cercano, en primera persona, más que uno excesivamente formal. A mí en particular no me gusta mucho esos videos que ponen esa voz robótica o algo por el estilo. Entre más te acerques a los alumnos, mejor. Ahora la pregunta de cómo usar nuestros videos. Una de las estrategias que yo uso con frecuencia es asignarle a los alumnos guías de trabajo. Y en esas guías de trabajo les pongo un link para que puedan ver un video donde se explica o donde se modela la solución de un ejercicio como el que les estoy planteando. Esta es una guía típica. También los uso para dejarlos de tarea. A veces es más corto el tiempo que necesitan los estudiantes para adquirir o para entender un concepto o para ver un algoritmo o para practicar la solución de un problema que leerlo de un texto. También los uso en quizzes. ¿Por qué no? Mientras están respondiendo a las preguntas, pueden acceder a sus videos. Y también he usado plataformas como la Edpuzzle, donde se pueden montar los videos y se pueden agregar además preguntas en determinados momentos. Esto ayuda a centrar la atención de los estudiantes y hace un poco más efectivo el trabajo con los videos. Ahora veamos un ejemplo de cómo llevar a cabo un video, cómo desarrollarlo, cómo hacer el montaje. Veamos pues el desarrollo y grabación de un video. En este caso, voy a tomar
un ejercicio del libro de Larson, que es el que usamos en nuestra clase de cálculo. En este caso, voy a usar la lección 3.7, que es la lección de optimización. En esa lección nos plantean el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el punto de la gráfica de y igual a 4 menos x al cuadrado, esta parábola, que está más cerca al punto 0,2, a este punto? Y Larson resuelve ese problema. Más adelante, en los ejercicios, nos plantea el siguiente problema. ¿Cuál es el punto de la gráfica de la función f de x igual a raíz de x, en el caso del ejercicio 15, más cercano al punto 4,0? Yo tengo mis archivos ya hechos y voy a hacer, por ejemplo, en este archivo de Sketch tengo el planteamiento del problema y los pasos para resolverlo. Cuando yo le pido a mi Screencast-O-Matic que haga una grabación, él solo va a grabar lo que se ve dentro de este frame. Todas las otras cosas que están por fuera no las va a grabar. Eso me permite dejar los videos lo más limpios posible. Aquí tengo el problema planteado y puedo pedirle al software que me haga una animación de ese punto que se mueve sobre la gráfica de raíz de x. Además, puedo decirle que me muestre la distancia o las medidas. Ya he preparado todo. Simplemente, cuando vaya a hacer el video, necesito activar estos botones en el momento justo. Aquí al lado ya he escrito las ecuaciones y con estos botones simplemente le pido que aparezcan. Y luego me voy a la tercera página. En esta tercera página he creado un nuevo eje en el que voy a pintar o a esconder la función distancia, o sea, la distancia entre estos dos puntos, en términos de la coordenada en x de este punto A. Puedo esconder distancias, puedo esconder los ejes, puedo mover el punto y puedo esconder y mostrar mis ecuaciones cuando yo necesite. Ok, veamos el resultado final. Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo resolver un problema típico de optimización. El problema nos dice que debemos hallar el punto más cercano, que está sobre la curva de y igual a raíz de x, al punto 4,0. Los pasos que debemos llevar para resolver un problema de optimización son los siguientes. Lo primero, debemos hacer un dibujo donde representamos la función, el punto, las cantidades que conocemos. El siguiente paso consiste en establecer una ecuación para la cantidad que vamos a maximizar o minimizar. Luego de eso, vamos a establecer esa función en términos de una sola variable. Y finalmente, una vez que hemos determinado los valores para los cuales la función tiene sentido, entonces usamos la derivada para establecer los máximos y los mínimos, es decir, para optimizar. Aquí tengo la gráfica de y igual a raíz de x, el punto 4,0 y un punto sobre la gráfica de y igual a raíz de x. Puedo hacer que se mueva ese punto y nos podemos dar cuenta que hay momentos cuando el punto está más o menos por acá, donde este segmento se hace más corto, es decir, donde la distancia entre el punto 4,0 y un punto sobre la gráfica de y igual a raíz de x es la más pequeña. Hagamos el análisis de esta situación. Tenemos el punto 4,0 y el punto x raíz de x y un punto x,0. La distancia entre el punto 4,0 y este punto x raíz de x está definida, si formamos este triángulo rectángulo, como esta distancia, que es 4 menos x, al cuadrado, más esta distancia, que es raíz de x menos 0, al cuadrado. Es decir, la distancia entre 4,0 y x raíz de x está dada por esta ecuación. 4 menos x
que es esta distancia al cuadrado, más raíz de x menos 0, que es esta distancia al cuadrado. La suma de esas dos, la raíz cuadrada de esta suma, me da la distancia entre estos dos términos. Si elevamos al cuadrado 4 menos x, obtenemos cuadrado de 4, 16, menos 2 veces 4 por x, menos 8x, más x al cuadrado. Y si elevamos raíz de x al cuadrado, obtenemos x. Eso es esta expresión, que simplificada obtenemos x al cuadrado menos 7x de la suma de menos 8x y x más 16. Ahora he construido un segundo eje de coordenadas y en ese eje de coordenadas estoy poniendo un punto. Las coordenadas de ese punto son la x de este punto A junto con la y, que es la distancia o la longitud de este segmento. Podemos ver cómo al animar el punto A sobre la gráfica de y igual a raíz de x, hay un momento en que eso se hace mínimo o que esa distancia es mínima. En ese momento es cuando x es 3.5 y la distancia en ese momento es aproximadamente 1,94, que corresponde al mínimo de esta función. Pero ¿cómo podemos hallar eso desde el punto de vista analítico o algebraico? Tenemos esta función y queremos saber cuándo esta función tiene su valor mínimo, para lo cual vamos a obtener la derivada de esta función. La derivada de la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 7x más 16 es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 7x más 16 por la derivada interna, es decir, la derivada de x al cuadrado menos 7x más 16, que es 2x menos 7. Y vamos a igualar para hallar los puntos críticos esa derivada a 0. Los puntos críticos se dan cuando la derivada es 0 o no existe. En este caso, no hay problema con la existencia porque x al cuadrado menos 7x más 16, esa cuadrática, siempre es mayor que 0. Esta es una cuadrática que abre hacia arriba, lo que está dentro del radical, y el discriminante es un número menor que 0, es decir, no tiene cortes con el eje x. Es decir, que solo nos queda revisar cuándo 2x menos 7 es igual a 0. Eso sucede cuando x es exactamente 3.5. Es decir, que el punto que está más cerca del punto 4,0, el punto que está más cerca de la gráfica, sobre la gráfica de raíz de x, es el punto 3,5 raíz de 3,5. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a entender cómo resolver un problema típico de optimización. Muchas gracias. Y ahora estamos en su espacio, las preguntas. Estaré disponible para responder a sus preguntas en estos 3 o 4 días. Muchas gracias por su atención.